en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 10 en adelante. Hechos, capítulo 17, verso número 10 en adelante. ¿Lo tenemos? Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Oremos en este tiempo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, nuevamente estamos congregados en tu casa con el firme propósito de continuar con el estudio de tu palabra. Señor amado, permítenos en este tiempo, mi Dios, ahora poder también encontrar a través de ella el alimento espiritual que tú has preparado en esta noche para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para poder encontrar también, mi Señor amado, sí, en esta palabra, Señor, el alimento a nuestras necesidades también. Señor, disipa todo espíritu contrario a tu palabra, todo aquello que quiera causar, mi Dios, estorbo. Tómalo, Señor, en esta hora, y permite que con libertad no solamente escuchemos esta palabra, sino que la asimilemos en nuestros corazones. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Señor amado. Amén y amén. Cuando se lee Hechos capítulo 17, verso 10 al verso 11, debemos de considerar que el pueblo que vivía en Berea, tal como lo menciona el texto a estudiarse en esta noche, hace hincapié en que ese pueblo, es decir, todos los que vivían en aquella región, tenían otro tipo de formación en cuanto a la educación y al conocimiento de las cosas. Digo esto porque la Escritura menciona, y venga por favor en el verso 11 del capítulo 17 de Hechos, donde se menciona: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Entiéndase por noble, no porque pertenecían a la nobleza en sí misma de algún tipo de reinado, sino más bien se habla de noble también en cuanto a la formación cultural, formación académica de aquellos que vivían en Berea. De alguna manera los habitantes de Berea tenían otro tipo de, diría yo, de mentalidad a la hora de prepararse. Mucha gente se conforma diciendo, bueno, si termino el bachillerato, hasta ahí me quedo. Y consigo por ahí cierto trabajo y hasta ahí también me quedo. Y se conforman obviamente a tener a sí mismo una vida, diría yo, por el estándar de la sociedad. Pero
aquellos que deciden instruirse un poco más, es decir, pagar un precio un poco más alto en sí mismo, también obtienen otro nivel de ingresos, también diría yo que obtienen otro nivel, sí, de conocimiento. Todo esto obviamente va ligado con el esfuerzo, porque a la verdad el estudio sí demanda tiempo, el estudio demanda aún inclusive dinero, pero la Biblia menciona que en ese sentido los de Berea, justamente por su nivel de aprendizaje, recibieron de una mejor manera también el evangelio que traía Pablo, Silas y aún también dice la Escritura, Timoteo, el cual iba con ellos. Veamos lo que nos dice el Señor, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice ahí, con toda solicitud. Eso en buena ley significa con todo interés. No hay cosa más importante que, diría yo, estar aprendiendo pero con interés. Eso marca una diferencia rotunda entre cada estudiante, si lo quiero llevar al área pedagógica. Muchos pueden estar en un aula, pero solo los que ponen interés comprenden. Los que ponen interés captan la enseñanza. Los que ponen interés resolverán si mandan problemas para el hogar, es decir, en cuanto a ejercicio, lo van a desarrollar también de una mejor manera. Si así, diría yo, se asimila el estudio en la parte secular, en la parte espiritual es muy similar. Así también los que prestan atención, prestan interés por la palabra de Dios, también obviamente van a recibir una mejor captación de lo que la voluntad de Dios quiere para ellos. Dice la Biblia en el versículo, yo quiero por favor que me acompañe a la carta de Timoteo, primera de Timoteo, versículo número 3, hasta el verso 4. Primera de Timoteo, gracias, capítulo 1, verso 3 al 4. Y mire esta recomendación. ¿Lo tiene? Primera epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 4. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso, cuando fui, dice, a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen, dice ahí, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien, ¿qué dice la intención de la carta? Que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El verso 3 señala la intención, o diría yo el propósito de esa carta. ¿Cuál es esa? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fue a Macedonia, para que mandases, dice, algunos que no enseñen diferentes, es decir, diferentes conocimientos o diferentes enseñanzas de la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque la escritura, mi amado hermano, puede ser interpretada, sí, diría yo, bajo una óptica totalmente ajena a la óptica de Dios, cuando aquel que la enseña no está ajustado, diría yo, en una vida espiritual, sí, con el Señor. Si para Pablo era importante el escudriñar la palabra y enseñarla tal cual es, porque ella nos edifica, complementemos lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, y mire lo que nos dice el Señor. Con un verso muy conocido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 14 al 17. Le dice el Señor, pero persiste tú en lo que has aprendido, dice ahí, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has
sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí por el momento. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 11, dice el Señor que ellos recibieron la palabra con toda la solicitud, y ahí añade, escudriñando. Ahora, el escudriñar es el buscar en lo profundo, o por lo menos tiene ese sentido. Cuando en la Biblia usted encuentra la palabra escudriñe en sus corazones, ¿sí? La Biblia tiene la intención de que el hombre, ¿sí?, rebusque, escarbe en lo interior, para poder encontrar qué es lo que le está causando daño u oposición. De igual manera, que la palabra escudriñar en el verso 11 tiene que ver con escarbar, pero ya no en el corazón, sino escarbar en la propia escritura, sí, para poder ver si lo que se está recibiendo realmente es o no es, diría yo, con fundamento bíblico o con fundamento de la voluntad de nuestro Dios. Dice la Biblia que los de Berea escudriñaban cada día las escrituras, es decir, que ellos de alguna manera escarbaban la Biblia para saber si que lo que enseñaba Pablo, lo que enseñaba Silas y Timoteo, estaba o no conforme a la ley y a los profetas. Digo esto, mi amado hermano, porque ese era el mensaje que traían. ¿Dónde está eso? Mire lo que nos dice el Señor en el versículo número 11, en la parte final. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, dice ahí, eran, ¿qué dice? Eran así. Ahora, versículos del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2 y 3. Tome esta referencia. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, y aquí quiero concentrarme, y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese mismo mensaje que Pablo enseñó en Tesalónica, también lo enseñó ¿en dónde? En Berea. Pero a diferencia de los de Tesalónica, los de Berea se metieron en la escritura y comprobaron lo que Pablo anunciaba. Eso obviamente trajo una reacción muy diferente a los de Tesalónica. En Tesalónica escucharon a Pablo, pero no se tomaron la molestia siquiera de escudriñar la que decía la ley y los profetas. Más le pudo a ellos, no diría yo, más le pudo a ellos su tradición, más le pudo sus propios paradigmas, sus propios prejuicios, y tomaron una decisión: hacer tomar a Pablo, ¿verdad?, y botarlo de la ciudad. Ahora, los de Berea reaccionaron diferente porque se tomaron la molestia, ¿sí?, de ingresar en la Biblia, o diría yo, en las escrituras, para corroborar lo dicho por Pablo. Verso número 12. ¿Qué provocó el comprobar el mensaje de Pablo para los de Berea? Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción. Ahora sí, estas mujeres pertenecían, diría yo, a altas esferas en cuanto a nivel social. Altas, dice aquí, mujeres griegas de distinción, y no pocos, dice ahí, hombres, es decir, que hombres en gran cantidad. Versículo número 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ahora, algo curioso. Si bien es cierto, Pablo había salido de Tesalónica
Oh sorpresa, los mismos que habían causado conflicto en Tesalónica se tomaron la molestia, óigalo bien, se tomaron la determinación de seguirlos hasta Berea para continuar, diría yo, haciéndoles la vida de cuadritos. Ahora, esto es importante considerar porque de alguna manera podemos nosotros ver hasta dónde puede llegar la reacción de un corazón, diría yo, hasta cierto punto entenebrecido por el pecado y la obstinación, como para dejar aún mi propia localidad e irme a buscar en otra ciudad problemas, sí, en este caso por alguien que estaba anunciando una doctrina diferente a la que ellos tenían. Recuerde esto, Pablo era muy similar a los, diría yo, a los judíos que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Cuando Pablo no tenía a Cristo, cuando Pablo no tenía la luz del Evangelio en su vida, Pablo hacía lo mismo. Venga por favor rápidamente en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 8. Verso 1 al 3. ¿Lo tiene? Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba, dice ahí, en la cárcel. Ahora, recuerde esto. Hechos capítulo número 9, verso 1. Recuerde la actitud de Pablo, de Saulo. Verso 1 del capítulo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, mire, él, ¿qué hace? Él toma la iniciativa. Vino al sumo sacerdote y él, ¿qué hizo? Le pidió cartas para las sinagogas, ¿de dónde? De Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese de regreso, ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora recuerde, Pablo actuaba como actuó, diría yo, los principales de la sinagoga de Tesalónica. Ahora, para Pablo, de alguna manera, esto le recordó cómo él era, ¿sí?, en su vida antes de conocer al Señor. Ahora, usted tiene que entender que cuando alguien no tiene a Cristo, o diría yo, cuando alguien no tiene temor de Dios, uno puede esperar de esa persona cualquier cosa. Cuando alguien no tiene a Cristo, usted puede esperar de esa persona cualquier cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien, que yo suelo decir esto en consejería, cuando alguien no le teme al Señor, téngale por seguro que tampoco le va a temer ofenderlo o herirlo a usted. Así sea su esposo, sea su esposa, sean sus hijos, su enamorado, su compañero, su mejor amigo. Cuando alguien no tiene temor de Dios, amado hermano, está expuesto a que esa persona siempre le pague mal. No en vano la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero de eso se habla cuando se habla de una confianza de un hombre que no teme de Dios. Pero cuando alguien teme del Señor, amado hermano, y el corazón de Dios está en él, obviamente que esa, diría yo, esa confianza se la deposita en el Señor a través de la vida de un hermano. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo, mi amado hermano, sí, siendo hombre, sí, confió su vida por nosotros. Amén. Pablo también confió su propia vida por nosotros. Diría yo que los seguidores de Pablo, por así decirlo, confiaban en él porque Cristo habitaba en él. Amén. Pero cuando alguien no teme de Dios, puede llegar a hacer cualquier cosa. Ahora, volviendo a Hechos
capítulo 17, que es nuestro texto original de estudio, versículo número 13. La Escritura menciona que los judíos de Tesalónica avanzaron hasta Berea. ¿Para qué? ¿Cuál es su destino? Dice ahí, dice aquí, y también alborotaron, en la parte final, alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese ¿hacia dónde? Hacia el mar. Es decir, que lo metieron en una embarcación y mar adentro. ¿Por qué? Amado hermano, contra Pablo no querían ya. Recuerde que a Pablo le venían metiendo palos. A Pablo lo habían metido preso. A Pablo lo habían matado de hambre y lo habían hasta desnudado. Lo único que faltaba con Pablo era que lo maten. Sí, en sabiduría, diría yo, de los hermanos que habían creído, le dijeron, no, si lo dejamos en tierra firme a este, lo van a matar. Pero recuerden que la vida del hombre no se limita a la voluntad humana. Mi vida y su vida partirá de este mundo cuando Dios así lo determine. Versículo número 14. Inmediatamente Pablo fue enviado hacia el mar. Mientras dice la Biblia que Silas, compañero de Pablo, obviamente, y Timoteo se quedaron ¿en dónde? En Berea. Verso número 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, que ellos le dieron alcance a Pablo en la ciudad de Atenas. Versículo 16 del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Leamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, miren, algo importante. ¿Qué pasó? Su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, me encanta. Pablo fue, recuerden, obligado a ir a Atenas para librar su vida. Pero cuando llegó a Atenas, Atenas era una de las ciudades, ¿sí?, de aquel entonces más clamorosas de Roma. Atenas era una de las ciudades, por decirlo más, sí, usted no sé si habrán escuchado el término cosmopolita, una ciudad donde muchos extranjeros llegan y de alguna manera intercambian no solamente conocimiento, cultura, sino también religión, mercadería, una ciudad en la cual diría yo que era una ciudad extravagante. Bien pudiera Pablo haberse pegado un descanso y decir, bueno, voy a Atenas, vamos a ver los mejores museos, vamos a ver los mejores templos, vamos a pasear. Pablo estaba entregado a la predicación. Pablo estaba entregado, sí, en cuerpo y alma a la proclamación del Evangelio. Y cuando Pablo cae, aparentemente, digo aparentemente, sí, en Atenas, Pablo sabía que él había sido conducido ahí. Si bien es cierto porque lo embarcaron, sí, en una nave para escapar por su vida, pero Pablo no lo vio así. Pablo lo vio como un propósito. Siempre cuando un cristiano, digo yo, cae, por así decirlo, cae en algún lugar o se lo llevan por algún motivo a cierto punto, sí, siempre un cristiano está apercibido para en ese lugar o en esa situación proclamar el Evangelio de Cristo. Es decir, que un creyente aprovecha aún las circunstancias más adversas. ¿Para qué? Para poder dejar sembrado, para poner en alto el estandarte del Evangelio. Usted de pronto puede caer hasta gravemente enfermo en un hospital, pero aún en el hospital usted predicando de Cristo. Le dirán, estás loco, tú estás enfermo, dices que el Señor puede sanarte. ¿Y por qué no te ha sanado aquí? Es porque Dios a mí me ha traído con un propósito. Que enfermo venga aquí para compartirte el Evangelio. Ya sabrá Dios a qué hora me saca de aquí, si es que me quiere sacar. Amén. Así nos pasó con un compañero del seminario, sí, que actualmente está en una condición bastante, diría yo, contraria. ¿Sí?
una vez él haciendo una reparación en un tumbado, en el techo, cambiando unos techos, sí, allá de esto creo hace cuánto, unos 3 años de ser, 3 o 4 años, sí, cambiando unos techos se vino abajo, 6 metros abajo, ¡oh! Cayó, sí, se partió la cabeza, se partió el fémur, se partió, sí, el brazo, sí, la muñeca, sí, quedó pero como Frankenstein, sí, totalmente reconstruido, y obviamente fue al hospital, pero en el hospital le decía, dándole ya las radiografías, haciendo los análisis, le dijeron que iba, tipo, si bien es cierto, iba a caminar, lo iba a hacer con muleta, pero como barato salía en silla de ruedas. ¡Oh, sorpresa! El varón llegó, recibió las atenciones del caso, sí, pero el hombre comenzó allá adentro a predicar del evangelio. Él sí, recibió sanidad en el evangelio. La herida creo que más grave era la que tenía en el fémur, ¿verdad? Sí, en el fémur. Tenía ¿cuántas? Yo creo que 2 centímetros de abertura. Sí, del hueso que une la cadera. Bueno, con el de la pierna. Ahora, para testimonio de a ellos, él, mi amado hermano, fue sanado en ese lugar, pero mientras él estuvo ahí, él empujaba a otros en silla de ruedas predicándole el evangelio. Su espíritu nunca se quebró, sus huesos sí, pero su espíritu nunca sufrió fractura, por así decirlo. Y el Señor, sí, aprovechó, diría yo, su pasantía por el hospital como enfermo, pero ¿para qué? Para que el evangelio fuese predicado. Ahora, yendo nuevamente al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 16, Pablo estuvo en Atenas, se pudo haber dedicado a ver las mejores bibliotecas, porque obviamente esa ciudad era una ciudad muy cultural también, pero Pablo se fijó en la gente y vio de manera adversa cómo ésta se había entregado, dice ahí, ¿a qué? A la idolatría. Versículo 17. Así que en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día, mire, este hombre hacía aire libre, cada día, ¿qué dice aquí? Con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Y aquí quiero hacer un par. Este texto, mi amado hermano, del versículo número 18, eran 2 corrientes filosóficas que predominaban en cuanto a, no digo ni siquiera teología, en cuanto al conocimiento o gnosticismo del hombre. Cuando hablo del gnosticismo, hablo del conocimiento de la mente, todo lo que la mente puede entender. Los estoicos y los epicúreos eran 2 filosofías de creencia. Unos, mis amados hermanos, creían de manera contundente en el uso de la razón. Todo lo que se entendiera, todo lo que tuviera lógica, todo lo que tuviera razón de ser, era aceptado y creído. Mientras que otros, simplemente descartando todo lo oculto, todo lo que de alguna manera se relacionaba con la fe, era descartado. Estas 2 corrientes filosóficas, sí, las llevaban a cabo los hombres de mayor dignidad, o diría yo de mejor nivel social. Muchos decían que la gente vaga con plata era la que sí agarraba estas tendencias filosóficas. Otros se diría que se reunían en coliseos simplemente a debatir por la razón. ¿Cuáles eran los temas de conversación de estas 2 corrientes filosóficas? Por ejemplo, si miraban las estrellas y decían, hablemos acerca de la creación del firmamento. Y cada quien daba sus opiniones personales de cómo se pudo haber creado las estrellas o cómo pudo haberse fundado el universo. Y por ahí salían, sí, los pensadores. Justamente de estas grandes ciudades, muchos de aquellos que han estudiado, que deben de alguna manera también haber tenido un conocimiento vago, han de haber escuchado a Platón acerca de Sócrates, o
y de aporte científico y cultural grande en la sociedad. Estas dos corrientes filosóficas en Atenas pegaban muy fuerte en toda una sociedad, sí, impregnada de lo nuevo, de lo novedoso. Cuando Pablo llega a la ciudad, lo primero que hace es ver que la ciudad estaba, sí, llena de ídolos, templos por doquier. ¿Por qué? Se menciona, mi amado hermano, que la ciudad era una ciudad cosmopolita, era un puerto. Si venían griegos, se levantaban templos para los griegos. Si venían de pronto de la China, se levantaban templos para los chinos. Si venían, mi amado hermano, de Mesopotamia, se levantaban templos para los dioses de Mesopotamia. Si venían los babilónicos, se levantaban templos para los babilónicos. Es decir, que la ciudad le daba albergue a cualquier tipo de religión. Eso en buena ley se llama en la actualidad ecumenismo. En buena ley. Ahora, versículo número 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Con quién? Con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Por qué este palabrero? Hablando de Pablo. Porque Pablo, ¿qué predicaba Pablo? ¿Qué anunciaba Pablo? La resurrección. ¿Qué más anunciaba Pablo? La muerte de Cristo que daba, sí, salvación para los pecados del hombre. Para ellos estos nuevos conocimientos eran algo totalmente novedoso. Miren lo que dice el versículo número 18. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, ¿qué le decían a Pablo? Parece que es predicador de nuevos dioses. Miren, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19. Y tomándole, recuerda que Pablo predicaba en la calle, y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era un centro a manera de cúpula, sí, como una especie de coliseo cerrado, donde las bancas eran el graderío y el disertador, aquel proclamador de la palabra, se ponía en el centro. Sí, y ahí se arengaba o se hablaba y se debatían grandes temas. Por ejemplo, como les había dicho hace un momento, hablemos acerca del fuego y comenzaban a hablar del fuego. Hablemos acerca de las nubes y comenzaban a hablar de las nubes. Ahora, versículo número 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Verso número 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo número 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esas eran las corrientes de los epicúreos y de los estoicos. Todo lo novedoso, pero que tenga lógica. Si no tenía lógica, no valía, se descartaba. Verso 22. Ahora, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, recuerde esto, Pablo era un hombre muy, pero muy inteligente, muy preparado. Les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Recordando esto, que la palabra religión, sí, tiene que ver con el estricto seguimiento o cumplimiento de dogmas o doctrinas o enseñanzas. Sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Qué significa todo esto? En Atenas había tanta, diría yo, aceptación a
otras y diversas religiones, que por si acaso les faltaba adorar a un Dios, o si alguien llegaba a la ciudad y no sabía si se le había hecho un altar a su Dios, ellos dijeron, hagamos un altar al Dios no conocido, cosa que si nos falta uno, llega un pagano, llega un extranjero y dice, ¿y dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi altar? Ahí está. Sí, simplemente al altar del Dios no conocido, ponle el nombre de tu Dios y ahí adóralo. Sencillo. Eso es más o menos, mire, y eso, aunque parezca mentira, es lo que está pasando muchas veces en las iglesias. No importa mucha gente dice, no importa cómo venga el corazón, no importa si viene en pecado, no importa si viene, diría yo, en contraposición de la sana doctrina, lo importante es que venga. Y no es así. Yo sé, mi amado hermano, que los pecadores tienen que venir a Cristo. Yo entiendo también, sí, que el Señor ha salido a buscar lo que se había perdido. Pero también entiendo que el mensaje central del Evangelio es recibir a gente pecadora para que salga arrepentida de sus pecados. No para que permanezca en pecado y se acostumbre a venir o a vivir en una vida así, diría yo, de pecado, teniendo comunión juntamente con la iglesia. Eso es inadmisible. Mucha gente dice por la televisión, sobre todo los padres de sufrir, no importa si eres testigo de Jehová, no importa si eres católico, no importa si eres evangélico, no importa si eres Hare Krishna, es decir, no importa de la religión que eres, ven y hay un milagro para ti y para de sufrir. Y mucha gente dice, qué bueno, me aceptan no importando la religión que yo tenga, pero eso no es muy bueno. Eso es, amado hermano, comulgar de alguna manera, sí, con lo opuesto a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque si un chino, digo yo, viene al templo para de sufrir y Dios le hace un milagro, pregunto, ¿a qué Dios él le va a agradecer? ¿A qué? Si un satanista va al Padre de sufrir y se le otorga un milagro, ¿a qué Dios le va a agradecer? A Dios, a Jehová. No, hermano. Va a rendirle tributo ¿a quién? A su propio Dios. Aquel que tiene de pronto, sí, como a Buda, como Dios, le agradecerá al Buda. Aquel que es satanista le agradecerá a quién? Al diablo. Sí tiene que ver mucho, amado hermano, en qué creemos y cómo somos y cómo vivimos a la hora de buscar de Dios. Ahora, Pablo utiliza esta debilidad de ellos como una virtud para ingresar con el Evangelio. Recuerde, está en un areópago. Gente de alto intelecto está frente a él. Eso es como ir a predicar, diría yo, en medio o en el salón de la universidad, ¿sí?, de la estatal, y convocar a todos los maestros, los másteres, los doctores, los licenciados, para yo predicarles de Cristo. No es lo mismo predicarle de pronto al señor de la esquina como predicarle a alguien que tiene, diría yo, un intelecto, sí, mucho más elevado. Si bien es cierto, el mensaje esencial es el mismo, pero las palabras, para que él me entienda, deben de ser rebuscadas. Amén. Yo le puedo decir de pronto al que recoge basura en la esquina, ¿qué fue, flaco? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y él me dice, amén, hermano. Pero si vamos frente a alguien que tiene conocimiento, no por hacer distinción de personas, sino para ajustarme al nivel de él, como lo decía Pablo, me hago, ¿verdad?, débil a los débiles, pero me hago fuerte, sí, también con los fuertes. Pero el resultado es el mismo, para ganar tanto a débiles o a fuertes para Cristo. Mientras al uno le hablo con palabras sencillas para que me entienda, al otro tengo que buscar palabras rebuscadas para también sí compartir el Evangelio. Pablo usa esta estrategia. Versículo número 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, dice ahí, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahora, increíble, tremenda estrategia. ¿Qué es lo que hizo Pablo al darle esta introducción? ¿Qué hizo? ¿Qué creó Pablo? Que
que haya expectativa, interés. Los mismos atenienses habían construido este altar, pero ni ellos mismos sabían para quién era. Y cuando le escuchan a Pablo, recuerda el antecedente bíblico, los atenienses estaban acostumbrados siempre a escuchar algo nuevo. Y Pablo les dio, diría yo, sí, les puso en la boca, ¿qué cosa? El bocadito, sí, de mayor deleite para despertar en ellos esa hambre. Versículo número 24. Y comienza Pablo, les hace un resumen, un extracto de su vida. Obvio, lo hace así, porque ellos no le iban a entender si hablaban de Moisés. No tenían conocimiento, tenía que ser algo muy breve, pero muy conciso. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora, Pablo mata a 2 pájaros de un tiro. Porque ellos acerca de este tema, sí, debatían con, sí, diría yo, con una gama de oportunidades, de opciones, sí, atribuyendo que la creación pudo haber sido por cualquier cosa, pero él les va a la mano. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y en la tierra y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué les decía esto Pablo? Porque los atenienses decían, ¿y cómo viven los animales? Los animales viven, nosotros también, pero ¿por qué nosotros razonamos y ellos no? Recuerde que en estas cosas se concentraban los atenienses. Verso número 26. Y de una sangre, hablando de la sangre de quién, de Adán, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Por qué también estas palabras? Los atenienses, epicúreos y estoicos también se concentraban en esto. Porque los chinos, porque las razas negras, porque los cholos, porque los mestizos, los esquimales, como muchas veces se pregunta hoy también la gente que vive a nuestro alrededor. Hermano, ¿y por qué él es negrito? ¿Y por qué yo soy blanco? ¿Y cómo así? ¿Y por qué él habla en otro idioma? ¿Y por qué yo en este? ¿Verdad que mucha gente sale de esto? O no sale con esto. Y la Biblia dice que de una sola sangre se derivaron todos. Amén. Versículo número 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Eso hablando de qué cosa, de la muerte. Y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28, hasta ahí va bien Pablo, o por lo menos a Pablo se le está prestando atención. Verso número 28, ahora, porque en él vivimos y nos movemos y somos, es decir, él es nuestra razón de ser, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿A qué estaba atacando Pablo directamente? A la diversidad de ídolos que se habían hecho, porque obviamente cada ídolo, ¿qué cosa era para ellos? Era un Dios. Pero Dios, verso 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire que los atenienses estaban con las orejas bien paradas. Ahora, Pablo les hace mención de qué cosa, de la resurrección. Verso número 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué pasó? Diría yo, ahí se desinflaron. Dijeron, sí. Unos se burlaban y otros ya le decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué? Porque eso ya era algo que no lo podían entender, ya no lo podían captar por la razón. Verso número 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero ojo, eso no significó que la palabra no haya quedado sembrada. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, es decir, Dionisio, uno de aquellos de los que más, sí, tenía, diría yo, la costumbre de hablar o de charlar en el Areópago. Una mujer también llamada Damaris y otros con ellos. Ahora, esto va a traer cola. Esto va a traer fruto, mi amado hermano. Y de esto lo estaremos analizando la próxima semana. Ahora, recuerde los antecedentes del estudio de esta noche. No importa en el lugar donde te encuentres. No importa en Dios, en donde tú estés. Tú siempre debes de aprovechar las oportunidades que Dios te da para poder presentar el Evangelio. Cuando te toca predicarle a alguien sencillo, utiliza palabras sencillas. A veces los cristianos no saben aprovechar ni aún el dialecto para predicar de Cristo. A mí me ha tocado muchas veces escuchar, hablar las cosas correctas. Miren, cosas correctas en lugares no apropiados. El otro día hice fila en un banco, en el banco X, para no hacerle propaganda. Había pocas personas. 2 personas más atrás de mí había una señora y tras de ella otro señor que le venía predicando el Evangelio. Pero oh sorpresa, cada texto que él le daba, sí, a esta mujer la hería, la degradaba. No digo que no le estuviese predicando, le estaba predicando, pero no le estaba, diría yo, utilizando la sabiduría que Dios nos ha dado para poder presentar el Evangelio de salvación. A veces se escucha, diría yo, expresiones como esta, a personas nuevas: la sangre de Cristo tiene poder. Pregunto, ¿qué sabe esa persona de que la sangre de Cristo tiene poder? Imposible. Obviamente que un cristiano lo sabe y sabe la magnitud o la profundidad del concepto. Pero alguien que por primera vez escucha de tus labios expresiones comunes entre el pueblo de Dios, para ellos son cosas totalmente ajenas a su conocimiento. Tú tienes que ajustarte a la realidad de aquella persona que Dios pone delante de ti. Ahora, si le estás hablando con un apartado, háblale de todo cuanto obviamente tú conoces, porque esa persona ha experimentado, ha saboreado la palabra de Dios. Pero si te toca hablar con un inconverso, tienes que ser muy finoso, sí, a la hora de presentarle el Evangelio. No con esto te estoy diciendo que no le digas la verdad. Dile la verdad de la Escritura, pero sábesela decir. Amén. Usa, mi amado hermano, la sabiduría que Dios te ha dado. Mira cómo Pablo de alguna manera canalizó el mensaje a través de un Dios elaborado por ellos mismos, pero que no tenían conocimiento cierto de quién mismo se trataba. Y Pablo, utilizando, diría yo, en Dios un buen argumento, presentó el mensaje de salvación de inicio a fin, dejando establecidas verdades bíblicas para ellos. Ahora, que va a haber rechazo, claro que sí. Va a haber oposición, por supuesto, pero también va a haber gente que va a estar gustosa de escucharte, sí, a la hora de presentar con sabiduría
sabiduría el Evangelio de Jesucristo. Amén. Hasta ahí el mensaje de nuestro Dios. Vamos a orar en este tiempo. Padre Celestial, agradecido estamos porque nos has permitido en esta noche nuevamente, mi Dios, disertar, hablar, proclamar esta palabra con sabiduría. Permite que tu pueblo también pueda, Señor mi Dios, a través de la ilustración bíblica, Señor, sacar para ellos la estrategia más pertinente que se ajuste a la realidad en la cual ellos viven. Señor amado, de pronto hay compañeros, hay colaboradores junto a ellos que necesitan oír con sabiduría este mensaje. A veces nuestra estrategia sale del molde y la gente, en vez de sentirse gustosa de oírnos, más bien, Señor, se opone al escucharnos. Mi Dios amado, danos, Señor mi Dios, aún para ellos un mensaje eficaz, un mensaje pertinente, para que tu palabra pueda llegar a toda clase de corazón. Señor amado, sé propicio a esta oración y permítenos ser sabios, mi Dios, a la hora de transmitir el poderoso Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo a la iglesia.